Mi nombre es Romeo Tello, soy editor de Taurus en México. En nombre de Penguin Random House Grupo Editorial, quiero darles la bienvenida y agradecer su presencia esta noche en la presentación del libro Ser Liberal de Federico Reyes Heroles, en el marco de la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Asimismo, quiero agradecer también a la feria por hospedarnos en este espacio virtual para celebrar este evento. Y por supuesto también quiero agradecer la presencia del autor, Federico Reyes Heroles, y su presentador. A continuación procederé a presentarlos, valga la redundancia, tanto al autor como a Leonardo Curcio. Leonardo Curcio es investigador, docente, escritor y conductor de radio y televisión. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y licenciado en Sociología y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza. Es autor de 10 libros y coautor de 40 más. Su título más reciente es El presidente, las filias y fobias que definirán el futuro del país. Actualmente es conductor del espacio radiofónico Leonardo Curcio en Fórmula. Es comentarista del programa de análisis político de Canal 11 Primer Plano y es conductor del noticiario Así Amanece en ADN 40, así como del programa Incursionando en el Canal del Congreso. También es miembro del Consejo Consultivo y articulista del diario El Universal. Leonardo, muchas gracias por acompañarnos esta noche a la presentación del libro de Federico. Encantado, me siento muy honrado de estar aquí. Federico Reyes Heroles es escritor, comentarista político y conferencista. Ha publicado más de 20 libros, incluyendo 6 novelas, que son Ante los ojos de Desiré, Noche tibia, El abismo, Canon, El abecedario y Sensé, y un inventario ensayístico de los momentos que han dotado de sentido a su existencia, Registro, todos en Alfaguara. El resto de su obra se divide en ensayo filosófico de carácter universal, como Conocer y Decidir, y político, Memorial del Mañana, ambos en Taurus. Profesor universitario de epistemología por mucho tiempo, publica un comentario político semanal desde hace más de 3 décadas. Federico, qué gusto que estés presentando tu libro esta noche con nosotros. Al contrario, Romeo, mil gracias y gracias a la FIL. Pues bueno, ahora cedo la palabra a Leonardo, que hará un comentario sobre el libro de Federico para iniciar la conversación. Romeo, muchas gracias. Federico, un placer estar contigo nuevamente en esta FIL, en la galardonada FIL. Recordamos que fue Princesa de Asturias y claro, por supuesto en estas aventuras todavía del ciberespacio nos vamos encontrando siempre con enorme disfrute. Yo debo decir de que a pesar de que el mundo ha virado a lo electrónico, hemos tenido muchos cambios, incluida la lectura de libros electrónicos, el tener en mis manos Ser Liberal lo considero una fortuna, porque es de estos libros, Federico, que hay que subrayar, que hay que volver a ellos, y de verdad déjame empezar primero felicitándote por compartir con nosotros pues no solo una biografía intelectual, sino una historia de las ideas, una historia del pensamiento político extraordinariamente potente. Volveré sobre esto en un momento más, y después de felicitarte déjame discrepar de ti. Qué pésima idea arrancar con la idea de un epitafio, ¿no? Digo, yo entiendo que Ferrer lo hizo con mucha gracia y tú también. Yo no sé, Federico, amigos, amigas que nos acompañan esta noche en la FIL, si el epitafio sea decisión de uno, porque tú eres Federico Reyes Heroles, pero tus lectores, tus seguidores te vemos de otra manera, y yo digo que el epitafio casi siempre lo deciden los otros, ¿no? Es decir, cómo te recuerdan, aunque vamos a hacer una parte de olvido de los demás, siempre nos van a recordar de una manera. Y yo, por supuesto, si me dijeran que vive Dios que no lo querría hacer, y usted pondría un epitafio a Reyes Heroles, diría, no me pongan en tal trance, pero si tuviese así como Bossuet que hacer una oración fúnebre previa, diría, aquí yace un espíritu noble. Y digo esto por la nobleza de espíritu de Riemann, a quien tú conoces muy bien y sale en algún momento. Yo creo que detrás de la obra, de la biografía de Reyes Heroles, pero concretamente el Ser Liberal que hoy nos convoca, efectivamente palpita esta, pues ya en desuso, nobleza de espíritu a la que nos convocaba desde Thomas Mann, que retoma efectivamente a Riemann, de decir, a ver, vivimos una época en la cual la mentira, que es una forma de envilecer a los pueblos, donde la impostura, donde se van efectivamente hipersimplificando las cosas, y la venta de alguna manera desordenada de utopías más o menos bobas, que tienen casi siempre desenlaces terribles. Me encanta que regreses una y otra vez a Isaiah Berlin y nos recuerdes que pues todas las utopías arrancan con buenos propósitos y terminan efectivamente en auténticas pesadillas. Hay desde las utopías hipersimplistas hasta las utopías profundamente elaboradas, pero todas ellas tienen esta parte de no reconocer que detrás de la naturaleza humana
Por cierto, aprovecho para recordar que otro de los libros que nos regaló en pandemia Federico Reyes Heroles registra muy bien nuestros rituales, nuestros pulsos cotidianos, nuestras transiciones que nos hacen ver como los seres imperfectos que somos, y por tanto esta idea, este prejuicio, que además describe muy bien en sus comentarios sobre Popper, esta estética de lo perfecto, de vamos a crear la sociedad ideal, termina siempre en una auténtica pesadilla. No quisiera pues dejar de lado eso. Si hubiese que escribir el epitafio, yo hablaría de la nobleza de espíritu de Federico Reyes Heroles, un hombre que está efectivamente pues planteándose una serie de dilemas. Nos ofrece en este libro la posibilidad de recorrer de su mano toda su formación. Literalmente nos recuerda pues a sus profesores, a Fernando Enrique Cardoso, qué lujo de profesor y qué lujo de presidentes, así como el último de los presidentes que en América Latina merecen tal título, supongo que él y Ricardo Lagos. Antes de que entráramos a esta época de los Bolsonaro y otros nombres que no me atrevo a mencionar ahora por no generar polémica, pero estos hipersimplificadores que van llevando en una especie de culto al pueblo, de culto al simplismo, esta idea que el futuro es efectivamente una cuestión que hay que conquistar y que unos señores muy malos nos lo han quitado. Federico Reyes Heroles, retomando a Vico, me parece potentísimo su razonamiento, nos recuerda que el futuro depende de nosotros y no depende de ninguna necesidad histórica o algo que esté escrito en que todos debemos convertirnos en algún momento en Dinamarca. Para ser Dinamarca hay que ser o no ser, ¿no? Depende, como diría el más famoso de los daneses, pero para llegar al camino de Dinamarca, pues es efectivamente un esfuerzo colectivo que requiere de ir pensando, de ir defendiendo determinados valores. El primero es la verdad y el segundo la libertad, que no nos conducen, dice Federico Reyes Heroles, necesariamente a un estadio de beatitud como las utopías o la verdad revelada. Es mucho más cómodo tener 4 o 5 ideas generales. Yo recordaba a Federico, amigos, y con esto les prometo que ya me voy a callar para iniciar la conversación, a Papini, que Papini era un gran provocador intelectual en su plegaria por el imbécil, cuando decía: dejad que de mi corazón de lobo solitario se eleve una plegaria por vosotros, imbéciles de mi corazón. Y decía que los imbéciles son los que tienen 2 o 3 ideas que sirven para el peluquero, para el amante y la conversación pública. Y con eso te van diciendo que si arreglas eso, el mundo está arreglado. Los liberales, los pensadores te dicen: ay de mí, ojalá con 3 o 4 ideas arreglara el mundo. El tema es mucho más complejo que eso, pero nos plantea, después de la muy potente reflexión que hace, el muy potente recorrido sobre la filosofía y el pensamiento político de nuestros tiempos, el libro debería titularse o tener un subtítulo de una historia del pensamiento político contemporáneo, de manera muy parecida a cómo otros han, ¿cómo se llama?, hecho su recorrido intelectual. Federico, por supuesto no te sugiero a ti ni a Taurus que le cambie la editorial, pero leí hace poco tiempo después de haber leído el tuyo, el de Pierre Ronsavalón, Las ideas que lo formaron, y claramente el título del libro refleja lo que es el tuyo. O sea, son las ideas que te fueron formando, desde Vico hasta Casigol y tus profesores, tus lecturas, en fin, no me extiendo en el asunto porque ya lo iremos platicando a lo largo de la presentación, pero con una enorme nobleza de espíritu termina diciéndonos, a ver, es una pregunta casi volteriana, si digamos nos resistimos a la idea de que haya 2 o 3 verdades reveladas, al que algunos sean francas mentiras, ¿vamos a ser más o menos felices? Y él nos dice, bueno, pues la libertad nos permite efectivamente encontrarnos con que pues no hay Mesías, no hay verdades reveladas, no hay utopías, y todo depende de nosotros. La forma en que vamos construyendo nuestra historicidad, es decir, nuestra capacidad de producirnos a nosotros mismos, depende en gran medida de nuestras lecturas, de nuestra capacidad de reflexionar, de dialogar, de construir una conversación pública, y no necesariamente nos hace más felices, pero nos hace humanos, nos hace libres, y eso es lo que palpita, creo yo, en sus convicciones liberales. Un hombre que ha creído en la verdad, que ha creído efectivamente en que la decencia en el debate público supone no estarle mintiendo a la gente, diciéndole hay caminos reales a la perfección y nosotros las vamos a seguir. Yo pues no puedo más que celebrar el libro de Federico Reyes Heroles, Ser Liberal, y apuntar para todos aquellos que nos siguen que detrás de este título, que tiene algo de epitafio, tenemos una potentísima
historia del pensamiento político que nadie se puede perder. Leonardo, muchas gracias por este comentario inicial. Federico, te cedo la palabra y iniciamos la conversación. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo a la FIL y rindiéndole homenaje a esta creación de la Universidad de Guadalajara, porque se dice fácil, pero 35 años de labor constante en defensa de los lectores, de la pluralidad de lectores, de un acceso muy abierto siempre a distintos niveles y estratos sociales. Es realmente ir a la FIL es una delicia. En esta ocasión no pudimos estar ahí, pero se extrañan esos pasillos repletos, con familias que van a comprar igual libros para niños que libros sobre la naturaleza o la conservación, o que simplemente van a hojear. Yo sostengo que caminar por los pasillos de una feria como la FIL es en sí mismo una enseñanza de la diversidad de intereses que puede haber en la misma sociedad. La FIL es un evento emocionante y yo creo que los mexicanos estamos muy orgullosos, seamos o no de la UDG o seamos o no profesores de ahí, organizadores. Se dice fácil 35 años, pero supone que detrás ha habido una administración puntual que ha sabido de alguna manera adaptarse a las condiciones del nuevo mundo que estamos viviendo, y una expresión de ello es lo que estamos haciendo el día de hoy. FIL con pandemia, FIL virtual, FIL con diálogo y FIL con pluralidad. De tal manera que mi mayor reconocimiento a esa institución, y como decía Tocqueville, y Leonardo lo sabe muy bien, las instituciones las llevamos en la cabeza. O sea, la FIL no es el edificio fantástico en el cual se lleva a cabo este encuentro. La FIL es un recuerdo que viaja con nosotros, y un anhelo de estar presente allí y de volver a convivir por esos pasillos. Le deseo lo mejor a la FIL en estos tiempos donde a veces, no sé, pero me da la impresión de que no se comprende bien el quehacer de las universidades y se les critica de fuera de manera muy, muy gratuita, sin realmente meterse a analizar qué es lo que se ha hecho en cada una de estas instituciones. Y después paso al caso de Leonardo Curcio. Leonardo Curcio es un hombre realmente excepcional, lo digo sin ambajes. Algo que me deja verdaderamente atónito es su capacidad de trabajo, que empieza a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Yo más bien concurro a la de las 9 de la noche, y ayer lo escuchaba yo en el automóvil hablar de cómo se puede llegar a ser Dinamarca si se invierte lo suficiente, si se ahorra lo suficiente, si se invierte en ciencia, tecnología, si se cree en la ciencia y la tecnología. Y entonces Dinamarca, sí, es asequible siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer para que este país tenga mayor seguridad social. Invirtamos en seguridad social, invirtamos en salud, y lentamente nos encaminaremos hacia allá. Pero de la noche a la mañana no nos vamos a levantar en Dinamarca. Seguiremos en este país. Y como bien decía Leonardo, digamos, la complejidad es algo que no está muy de moda. Hoy hay que buscar versiones sencillas de todo, de nuestras vidas, de los países, de la historia, los malos y los buenos. Y quiero decir que le tengo una enorme admiración a Leonardo, porque es un hombre con el cual puede uno hablar de todo. Yo no me atrevería a platicar con él de ópera, pero sabe un demonial de ópera, y además la disfruta, y el otro día, en el Día Internacional de la Ópera, nos deleitó con varias áreas notables. Es un hombre que conoce España muy bien, porque se formó parcialmente allá, y que conoce Italia muy bien. Entonces, con Leonardo puede uno igual platicar de Bobbio, por decirles algo, que de Adela Cortina. Puede uno hablar de los Reyes, puede uno hablar de muchas cosas, de tal manera que es un hombre en ese sentido universal, y esa universalidad, lo bello que tiene Leonardo es que la transmite, y la transmite de forma muy sencilla. Hacer complejas las cosas sencillas es bastante fácil. Hacer simples o sencillas las cosas complejas es bastante más difícil. Quizá por el espléndido desarrollo que tiene Leonardo en los medios, que es una extraña combinación de un académico muy sólido, que sin embargo está en los medios todos los días
y enriquece los medios, porque tiene perspectivas mucho más informadas y muy sensibles, es muy respetuoso de sus invitados, de tal manera que es un verdadero referente desde el punto de vista de la opinión pública. Y el epitafio que me propones, lo tomo, como siempre me ganas, y ojalá la vida nos permita sabernos durante mucho, mucho tiempo. Ahora, ¿qué es ser liberal? Y lo decías muy bien, Leonardo. Bueno, pues ser liberal es un libro de desengaño, ¿no? Porque a lo que invita es a dejar atrás ese uso un poco, yo diría, exagerado e irresponsable de la palabra liberal. Hoy es liberal y entonces en automático dicen neoliberales, ¿no? Neoliberales, bueno, pues podríamos hablar de la señora Thatcher, que por cierto dejó muy buenas cuentas en su gobierno y recibió un país quebrado, o del señor Reagan, que nos puede caer mal, pero que también modificó muchas de las deformaciones que tenía el Estado norteamericano. Pero los neoliberales, y también en México se puso de moda la expresión neoliberal, tienen muy poco que ver con el origen mismo de lo que es ser un liberal. Ser un liberal es tener varios anclajes en la vida, tomárselos muy en serio, pero quien esté buscando el dogma, quien esté buscando un catecismo, quien esté buscando una nueva Biblia, pues entonces más vale que se aleje del pensamiento liberal, porque si algo produce el pensamiento liberal es tensión. ¿Por qué? Porque uno de los anclajes fundamentales, Leonardo, tú lo sabes muy bien, pues es la ciencia. Un liberal tiene que ver dónde está parada la ciencia para poder reformular sus posturas, incluso sobre asuntos tan espinosos como puede ser la interrupción del embarazo, pues hay distintas posturas de la ciencia. Entonces, pues tú puedes ser liberal y decir, yo creo que la interrupción se vale a partir de los 12 meses, pero no, ¿por qué? Porque ya se formó el cerebro, pero no se vale antes, en fin. Pero hay asuntos en donde no podemos transigir. Hay asuntos como, por ejemplo, la superioridad de las razas. Bueno, no hay ningún elemento científico que acredite que hay razas superiores a otras. Y cuando nos demuestran que nuestro cerebro es más o menos similar al de una mosca y que la diferencia entre una conformación cerebral de alguien que viste en una piel oscura y alguien que viste de una piel clara es la misma, pues un liberal tiene que decir, yo no puedo creer en la raza. ¿Por qué? Porque se ha acreditado que eso no conduce a ninguna parte. Un liberal, por ende, necesita que haya discusión, Leonardo, lo que haces tú todos los días de manera magnífica. Discusión quiere decir confrontación respetuosa y ir entretejiendo las ideas, ir puliendo las ideas hasta llegar a acuerdos. Si es que se puede llegar a acuerdos, porque cuando la gente está casada con el simplismo, es muy difícil llegar a acuerdos. Ser liberal entonces supone también una defensa absoluta, yo diría que ese es el segundo anclaje de la libertad de expresión. Donde se pierde la libertad de expresión y la libertad de investigación y la libertad en lo general, pues resulta con que ni la ciencia sale adelante. Y un ejemplo muy claro de eso fue lo que ocurrió en la Unión Soviética cuando los propios centros de investigación que venían del estalinismo fueron incapaces de ver la tragedia económica que se les venía encima, porque eran incapaces de reconocer que no estaban fabricando las miles de toneladas de acero que le habían prometido a la sociedad o los decenas o cientos de millones de zapatos, y que esa economía empezaba a hacer agua, hizo agua durante mucho tiempo. Si la Unión Soviética hubiera corregido, otra hubiera sido la historia, pero el hubiera no existe. ¿Por qué no corrigió? Bueno, en parte porque en esos centros de estudio no había la apertura, yo diría, sensación, la comodidad, la confianza para levantar la mano y decir, oye, tu postulado está dejando de ser real. No está funcionando lo que estás diciendo, no estamos alcanzando las metas, yo creo que hay que reformularlo. Entonces un liberal tiene que creer en la ciencia, pero que creer en el ambiente, en el entorno en el cual se da una ciencia que realmente aporta a la sociedad. De por sí los académicos tendemos a ser endogámicos y nos encerramos por razones de trabajo, en todas las fuentes de trabajo se presenta la endogamia, pero combatir la endogamia en la academia y en los centros que producen ciencia es la única defensa que tenemos a la larga de que las cosas vayan evolucionando. Y estamos en un momento muy particular, porque al fin y al cabo, el país en donde más ciencia se produce, que son los Estados Unidos,
pues en ese país, donde por cierto el 80% de la ciencia es patrocinio privado, no hay que confundirnos, y así deberíamos, hacia allá deberíamos nosotros de caminar y no pensar que vamos a poder elevar el PIB a 5%. No, yo creo que hay que pensar en cómo hacer que participen las grandes empresas, investiguen y brinden resultados, y lo vimos ahora con las vacunas. ¿Por qué quitarle dinero a la producción a la construcción de hospitales para arriesgarse en una investigación que podía ser fallida? Entonces, regreso a lo de la curiosidad histórica en la que estamos insertos. Pues ese país productor de ciencia eligió a Donald Trump, una persona que niega el cambio climático a una semana de la COP. Podemos decir que, bueno, eso resulta verdaderamente casi infantil, Leonardo, ¿no, Romeo? Bueno, pues ¿cómo es posible que no crea? Pues no creía en el cambio climático, no cree en los termómetros, no cree en los deshielos de los glaciares, no cree en eso. Él dice que por su verdad, él no va a aprobar ninguna medida, y así lo hizo durante 4 años. Lo curioso es que también existe un montón de ciudadanos en esa nación, la nación que más ciencia produce y que ha logrado niveles de bienestar notabilísimos, que sigan a una persona que no cree en la ciencia. Entonces, creo que el liberalismo está mal concebido, y por eso fue que decidí regresar a los orígenes y plantearles al lector, pues plantearle lo que a mí me resultó en esta revisión pandémica, porque la verdad es que empecé el libro ya durante la pandemia y dije, no te vayas a aburrir. Y entonces saqué mis libros claves de la biblioteca y me encerré a escribir. Resulta, yo creo que pertinente decirle a los lectores, el liberal vive en una cierta tensión, porque tiene todo el tiempo que estar reflexionando, tiene que estar escuchando los postulados, no digo las verdades, sino los postulados de los otros, y ver qué contenido de verdad hay en ellos, de tal manera que no podemos un día amanecer y decir, se acabó, ya tengo mis verdades acomodadas, ya me puedo declarar vencedor y me puedo dedicar a estar en mi cama leyendo a Dostoyevsky, que por cierto podría uno aprender muchísimo de Dostoyevsky en su aniversario, pero no viene al caso ahorita decir que el liberal no puede ser un flojo, tiene que ser alguien que esté todo el tiempo combatiendo, y lo vemos en los grandes filósofos, cómo fueron corrigiendo desde Popper hasta el final, a través de sus ensayos, matizando, introduciendo correcciones a sí mismos, ¿no? Eso merece una actitud para mí muy loable, corregirse a sí mismo, ser capaz de pararse frente al espejo y decir, estoy equivocado, los datos no confirman lo que estoy diciendo, estoy equivocado porque traigo una frustración allí y creo en la superioridad racial y tengo que admitir que no es cierta la superioridad racial. Entonces pensé este libro como lo digo, sí, como una ruta para, si no hacer toda una larga historia de las ideas, sí un manual muy asequible de quiénes han sido autores claves en esto. Y me pareció que el punto de arranque debía de ser la falsa interpretación de que el liberal es alguien que defiende los mercados a capa y espada y que es un individualista y que por ende es alguien muy egoísta. Cuando uno revisa el gran texto de Adam Smith y la teoría de las emociones, se da uno cuenta que eso es falso, ¿no? Y que en realidad el impulso básico que estuvo detrás de este gran autor fue un planteamiento de empatía, de amor a los otros, de querer a los otros, de sensibilización de uno mismo. Es decir, bueno, si uno dice por ahí en algún pasaje, Smith, si uno va por la calle y ve a un moribundo, a un hambriento y no siente nada, pues en ese momento algo está mal, muy mal. Es como si no sintiéramos nada por una caravana de varios miles de personas en donde vienen 1,200 niños que andan caminando no sé cuántos kilómetros en temperaturas altísimas, debajo de chubascos. Tenemos que si no la tenemos, desarrollemos la empatía, trabajemos la empatía y sintamos por los otros para plantear las mejores propuestas, humanamente hablando. Eso fue, diría yo, el impulso básico. Entiendo que ese carácter dinámico del pensamiento liberal es menos cómodo que las verdades perpetuas, ¿no? Entiendo que un liberal debe de asumir que estará toda su vida debatiendo,
pero pues entre otras cosas, es una forma muy divertida de vida, ¿no? O sea, el debatir con otros y poder estar replanteándose uno mismo y llegar en la noche y decir, pues yo creo que aquí estoy equivocado, porque lo que dijo Leonardo es muy valioso y aunque no tenga yo tiempo de decírselo todas las noches, para no interrumpirlo, pero uno aprende y entonces uno cavila y uno corrige y al día siguiente tiene uno que matizar. No puede uno levantarse a necear por la vida, tiene uno que admitir que el otro tiene la razón. Y eso habla de la constitución misma del alma, ¿no? De qué tan preparado está uno para admitir el valor de los otros. Y esos otros son todos. Alguien tan brillante como Leonardo, como Romeo, que nos están aportando todos los días. Imagínate con mi editor, si de repente él me da clases a mí, claro que tengo que decir, pues tiene toda la razón Romeo, esto está mal declinado, aquí le falta no sé qué, allá le sobra no sé cuántos, ¿no? Entonces, ese fue el espíritu de esta edición, que por cierto se va ya a su reimpresión, y también y con eso termino, una cuestión que me parece clave, es que hay una muy banal interpretación de que los liberales son comecuras, que los liberales no pueden tener creencias religiosas, que los liberales siempre serán unos cruzados en contra de la vida religiosa de las personas. Pues no, resulta que uno revisa y curiosamente el afán libertario del pensamiento liberal surge de la defensa, en buena medida, de la libertad de creencias. O sea, por eso John Locke se tiene que ir a los Países Bajos a redactar su carta sobre el entendimiento humano y su carta sobre la tolerancia. Hume, el propio Hume y los debates fantásticos en su correspondencia entre Hume y Smith, son debates en donde la religiosidad está a flor de piel. Y esto no quiere decir que no puedan tener un criterio, digamos, no religioso de aquello que debe de ser llevado a la plaza pública. Y esto me lo han preguntado muchas veces. Bueno, pero entonces no puede ser un liberal, no puede ser creyente. Claro que no puede ser creyente. Muchos de los científicos actuales son creyentes a su manera. Sobre todo, por ejemplo, hay disciplinas, lo comentábamos el otro día con Romeo, hay disciplinas que generan creencias novedosas, como puede ser la astronomía. Quien de pronto descubre que lo que él concebía como una cúpula celeste más o menos finita, en el momento que el Hubble se instaló por allá y empezó a mandar fotografías, digo, qué barbaridad. Vivía yo en mi barrio, no conocía yo, ya no digamos mi cuadra, no conocía yo mi ciudad, no conocía yo nada. Entonces, creo que eso también hay que decirlo, porque le ha hecho mucho daño el pensar que ser liberal exige descartar las creencias. Y yo no soy religioso, pero no tengo ningún inconveniente en que la gente sea religiosa siempre y cuando respete la plaza pública y no trate de llevar sus creencias para allá, ¿no? Mil gracias, Leonardo. Como siempre, pues sí, la complejidad, ¿no? La complejidad, que a lo mejor vende menos, pero es más sana para la sociedad. Federico, ahora que hablabas del punto de partida de tu libro, que es muy importante, que es esta clarificación del mismo concepto liberalismo, porque lamentablemente es un término que se utiliza muchísimo en el debate público, incluso se abusa de él, y por lo mismo se va curiosamente oscureciendo, se va de alguna manera fantasmando, es un término del que abusamos, se acaba convirtiendo en una especie de etiqueta con la cual se utiliza a veces para enaltecer ciertas categorías, incluso a ciertos personajes, o bien para denostarlos, para atacar, pues, ¿no? Pero se acaba emborronando su verdadera identidad, que a lo largo del libro lo vas justamente clarificando, justamente a partir de la relación del liberalismo con la ciencia, con la verdad, con el individualismo, con el mercado. Como tú dices, no hay propiamente una especie de mandamiento de pensamiento liberal, esa cosa no existe, porque justamente es mucho más complejo. También lo que decía Leonardo, vivimos en un momento de hipersimplificación, queremos que las cosas nos las digan tal cual, ¿no? Quisiéramos que hubiera tal cosa como un mandamiento liberal para poderlo entender en 5 sencillos pasos, pero eso no existe. Más bien, el ejercicio que propones de entender el liberalismo en función con la ciencia, en función con el individualismo, si es que como tal se puede entender que el liberalismo es una forma de pensamiento egoísta o no lo es,
pero también creo que hay una dicotomía muy interesante que planteas en el libro, que es la relación del liberalismo con la geometría política de derecha e izquierda, si es que hay tal, si es que se puede identificar al liberalismo con uno de estos dos polos, y me gustaría que hablaras un poco de ella, porque no es lo mismo el liberalismo como se entiende en el contexto anglosajón y como lo entendemos en otras latitudes. Bueno, muy brevemente para darle la palabra a Leonardo, que seguramente tiene mucho más que decir. A ver, uno de los planteamientos iniciales, filosóficos del liberalismo, sobre todo en Smith, es que uno no puede ser feliz en una sociedad en donde el entorno se está degradando. ¿A qué me refiero con esto? Pues uno puede ser muy rico o puede tener muchas comodidades, pero si el hijo de uno, la hija de uno no puede caminar por las calles porque hay violencia, pues de poco sirve esa riqueza. De tal manera que el individualismo, digamos, mitológico de los liberales, pues no es más que eso, es un mito, porque incluso los estudios más recientes, ya a través de estudios de opinión, de sondeos públicos, lo que muestran es que uno puede ser un millonario en Haití y bueno, pues difícilmente se va uno a sentir realmente feliz, en el caso, partiendo del supuesto de que uno desea buscar la felicidad, no sé si encontrarla, pero buscarla. Me parece que eso es algo muy importante y esto es lo que lleva a muchos liberales a preocuparse por el entorno y a plantear propuestas concretas de cómo sacar adelante la pobreza, cómo sacar adelante la desigualdad, cómo sacar adelante todos. Ahora, tú decías derecha e izquierda, y antes, insisto, de pasar la palabra, bueno, pues hay liberales de izquierda brillantísimos, Bobbio mismo. ¿Dónde está la definición? La definición yo diría que está en qué tanto lo que ocurre a los otros me importa a mí como individuo. Si me importa muy poquito, pues no soy de izquierda. Si me importa mucho, soy más de izquierda. Ahora, eso no quiere decir que un conservador no pueda también sentir preocupación por lo que pasa en su entorno. Muchos de los conservadores han tenido esta sensibilidad social. Estoy pensando en Burke o en un Alamán, en México, tenían esa sensibilidad. Lo que pasa es que en ellos el peso del hábito, de la costumbre, impide o dificulta la búsqueda de soluciones científicas. Lo que no está en duda es que si uno es demócrata, uno deberá respetar las reglas democráticas para que toda esta diversidad se dé. Entonces yo creo que a nuestras democracias, en particular a la mexicana, tendríamos que ponerle democracia liberal, es decir, donde los valores de democracia, de expresión, de libertad de expresión, no pueden ser tocados. Es curioso porque como en México no hay un partido liberal en la actualidad, lo hubo, pero no tuvo continuidad en el siglo XX, pues a las gentes, a las personas las identificamos más bien por sus partidos. Y decimos, no, fulano de tal es priista, o es panista, o es morenista, lo que sea. No, quiero saber cómo piensa. ¿Es Monreal un liberal o no es un liberal? ¿Es Sheinbaum una liberal o no es una liberal? Y así podríamos seguir. ¿Es quien quieren del PRI, Salito, un liberal o no es liberal? Y pasarlos más bien por el cernidor del carácter de si son liberales o no son liberales. Si no son liberales, no serán democráticos. Pero se lo pongo a Leonardo. Alito dirá, ¿soy liberal o no en función de la circunstancia? Y Claudio Sheinbaum, lo que diga el presidente. Si soy liberal, yo estoy de acuerdo con él. Si no. No, ya hablando en serio, yo creo que ser liberal significa, partiendo del texto de Federico, un ánimo de entender. Y el ánimo de entender supone una voluntad de escuchar, una voluntad de leer, una voluntad de corregir y una voluntad de aproximarse con un ánimo, digamos, abierto. No esta idea de la verdad la tengo yo, sino que estoy realmente en búsqueda de la misma, seres, como decían en otra época, como en trance de quinta esencial, ¿no? Es decir, a ver, estoy tratando de entender, estoy en diálogo constante conmigo mismo. Reitero el libro de Federico que tanto me impresionó también de la pandemia,
Cada vez que me rasuro digo, ¿qué razón tiene Reyes Heroles? Estos rituales matutinos, cuántas cosas. Esta capacidad de entender lo que tú haces mecánicamente, desde esos gestos, llamémosle así, cotidianos, hasta sus grandes discusiones ahora. A mí me encanta esta de la teoría de las emociones políticas. Como me he dedicado a estudiar la imagen que los pueblos tenemos unos de otros y las leyendas negras, este tema de las emociones me parece potentísimo, pero no me detengo en cada uno de los capítulos. Tenía tentación también de hablar del muy interesante que hace a propósito del libro de Bobbio, de la derecha y de la izquierda, cómo se van clasificando, y de esta tendencia a la mediocridad, en el mejor sentido de la palabra, que tenemos en estos tiempos. Pero regreso al tema del ser liberal, que era lo que decía efectivamente Federico. Yo creo que hay un ánimo de entender, hay un ánimo de dialogar y hay un ánimo de aproximarse efectivamente a nuestra circunstancia, incluida la posibilidad de dudar la existencia de Dios. Yo creo que lo que hacen los liberales efectivamente es descubrir la complejidad, y ante la complejidad, yo recuerdo a algún científico que le preguntaban, oiga, y entonces usted, después de descubrir la complejidad del universo, del cerebro humano, de la vida humana, etcétera, ¿usted cree que hay un Dios? Dice, pues no sé si hay un Dios, pero hay una especie de daimón socrático que parece que ordena las cosas para que éstas tengan efectivamente la coherencia que hoy tienen, y nos permite, entre otras cosas, tener esta maravilla que es el cerebro y esta capacidad de dialogar unos con los otros y reconocernos, pero al mismo tiempo también reconocer que nosotros, como decía el gran Edgar Morán, que por cierto cumplió 100 años y sigue tan brillante como siempre, somos Homo sapiens sapiens, o sea, y claramente Reyes Heroles pertenece a los sapiens sapiens, o sea, se ha dedicado a estudiar a los sapiens y la forma en que hemos venido acumulando saber y nuestra teoría de las emociones, pero también es sapiens demens, o sea, la parte de la locura que tiene el ser humano y las sociedades es algo que la historia del pensamiento político y de las ideas nos arrojan. Y yo creo que el liberal siempre tiene presente eso. Igual que, creo que la clave de bóveda de este libro es el capítulo sobre Adam Smith, que por cierto tengo la impresión de que alguien en Palacio Nacional, ese sí te leyó el de Adam Smith. Esta idea finalmente muy sencilla, pero muy potente, de Adam Smith, que decía, buena parte de lo que hacemos no es solo por lucro, es que buscamos el aplauso de los demás. La relación que tenemos con los demás es importante para Homo sapiens, sapiens demens, porque finalmente nuestra vida se explica así. Tú lo decías con el caso de Haití, yo se lo oí a un magnate guatemalteco que me dijo, tengo un Bentley, pero no hay carreteras en mi país. Le digo, entonces, ¿para qué quiere el Bentley? ¿No? Es decir, esta idea de que eres tú y tu circunstancia, aunque sea muy manida nuevamente la, digamos, evocación de Ortega, que también aparece en varias, es una lectura constante la que ha tenido Federico él mismo, pero regreso al tema del ser liberal. Pues es esta voluntad ¿cómo se llama?, de entender esta aproximación, por esto esta, no diré culto, sino aproximación sistemática a la ciencia, y segundo, una defensa de la libertad. A mí me gusta mucho que recuerde a Madame de Staël, a la que le atribuye ciertas, digamos, cuestiones volcánicas, en cuestiones eróticas, casi, más me recordó otro de los libros de Federico Reyes, pero hoy estamos hablando del ser liberal, y no me voy a meter con el del erotismo, pero digo, Madame de Staël, no me la hubiese imaginado así, tan volcánica, pero igual que Benjamin Constant, esta idea de la defensa de la esfera individual, ¿no? El diagrama también, ¿no recuerdas? Sloterdijk en el libro. Digo, cito todo esto para ver la riqueza enorme que tiene el libro, ¿no? Todos los autores con los que dialoga Reyes Heroles, efectivamente, esta defensa de la esfera individual, de esta esfera de producirnos a nosotros mismos sin que el Estado interfiera, yo creo que es fundamental. ¿Qué es no ser liberal? Casi por oposición, como nos lo planteaba Bobbio con la izquierda, ¿no? Hay cosas que vas, ¿cómo se llama?, ubicando por descarte. Pues cuando tú crees que el Estado es un megalómano que tiene que organizar la vida de las personas, que tiene que organizar la vida de las universidades, y cree que las universidades se tienen que decantar sobre su proyecto como si fuese el centro del universo, como si fuera una especie de Copérnico que regresara y dijera, usted tiene que decantarse por el Papa o por Galileo. Pues uno dice, oiga, pues no, o sea, el centro de la vida
intelectual, social, etcétera, no necesariamente el Estado. Y el liberal lo que creo que en el fondo acepta es que estos estados megalómanos acaban efectivamente teniendo efectos narcotizantes sobre la sociedad. Y los efectos narcotizantes, y con esto les prometo que termino, te van llevando a que avance no solo el Bollywood, o sea, esta especie de sociedad del espectáculo tremendamente potente, sino que la mentira se instale en nuestras vidas. De tal manera que el mentiroso contumaz ya no sabemos cuándo miente y cuándo dice la verdad. No estoy diciendo ninguna banalidad. Cuando Trump decía que no creía en la ciencia, yo me pregunto, siguiendo un silogismo evidente, el hombre miente tanto o miente más que habla, que a lo mejor miente cuando dice que no cree en la ciencia. Mintió bellacamente cuando habló del fraude y que se estaba preparando, ¿sabes? Mintió de una manera sistemática, como buena parte de la política en estos tiempos se hace. Uno oye a Evo Morales construyendo la teoría del fraude, ¿no? Dice, oiga, pues si usted perdió las elecciones y perdió un referéndum, se religió 3 veces en contra de las normas de su país, ¿de qué golpe de Estado me habla cuando gobierna su país? Pero esta idea de la posverdad, de la mentira como un mecanismo para narcotizar a los pueblos, es algo contra lo que los liberales reaccionan. ¿Por qué? Pues por la misma esencia de su voluntad de entender, choca automáticamente con eso. Y retomo el tema con el que empecé, porque es el desencanto de Thomas Mann. Las confesiones de un apolítico empiezan con eso. Y cito a Thomas Mann, podría citar a Sandor Maray, podría citar a todos los desencantados de decir, oiga, esta época en donde había una decencia en el debate público, de decir, oiga, no mienta, no digamos que se puede crecer automáticamente porque uno lo decreta, o no le cuente a la gente que con el 3% del PIB que gasta usted en salud puede tener cobertura universal. La gente es tonta, sí, pero no tanto. Usted no puede efectivamente torturar de esa manera las cosas. Y el efecto narcotizante que tienen estos populismos actuales, no solo en México, sino en muchos otros, es efectivamente usar eso. Y digamos, usar estos elementos en donde la falta de decencia, que es, yo no digo la verdad, sino digo lo que conviene, para seducir a un pueblo predispuesto a escuchar desde reinterpretaciones históricas hasta soluciones mágicas de la vida académica o económica de un país. Te llevan efectivamente a la ruina. Yo recomiendo ampliamente la lectura del libro, no solamente por el recorrido que hace de todo el pensamiento político, sino porque nos trae también a colación a personajes que en su momento resultaban, los pueblos van enamorándose de pronto de estos que te cuentan pues historias simplonas, ¿no? Historias sencillonas de hacia dónde vas, o historias gloriosas, ¿eh? No solamente están los mentirosos pertinaces, están los mentirosos que se creen sus propias mentiras, y quizá el que más me gusta de todos es Gabriele D'Annunzio, que Federico retoma a partir de una relectura de la época. El personaje que por cierto recomiendo también el libro de Scurati, que se va a presentar en esta ¿cómo se llama? En esta feria sobre Mussolini, estos grandes histriones, ¿no? Que van seduciendo a los pueblos en base a mentiras. Él escuchaba las legiones romanas, tú decías, este señor, ¿qué le pasa? Pero tenía un efecto tremendamente funcional en pueblos predispuestos, pueblos en cierta medida desclasados o huérfanos de una representación, que ese es otro tema, ¿no? Ya no me extiendo, si no, no voy a terminar, pero que yo valoro mucho. Por tanto, el ámbito de lo liberal, esta voluntad de buscar y esta autonomía del individuo como una necesidad casi de respirar. Y terminaría diciendo, los académicos sí tienden, o sí tendemos a reagruparnos en torno a pequeños cenáculos. Pero pues esto es normal, las redes sociales nos enseñan que todo el mundo se enganche en las discusiones que quiere, ¿no? O sea, yo entiendo que no puedes convocar a millones de personas, decir, a ver, discutamos la teoría de las emociones políticas, pues a lo mejor, digo, me encantaría, y le voy a proponer a Federico, nos vamos a cenar a platicar de eso, invitamos a 5 o 6 y es muy a gusto, pero es normal que los grupos sociales tiendan a agruparse por una cuestión de identidad y no necesariamente eso sea compartido por todos, pero la irradiación de sus debates sí creo que tienen un interés público. ¿Ven por qué digo que escuchar a Leonardo es aprendizaje? Leonardo tiene algo muy especial, y es que hace literatura a partir, en un noticiario está haciendo literatura por las expresiones, por los matices que introduce, son fantásticos, y algo que verdaderamente me asombra es la velocidad con la que produce esos conceptos. Ahorita en su intervención
estaba teñida de matices y de metáforas y de analogías que le brincan a la cabeza de manera automática. Es notabilísimo, yo lo digo y no puedo dejar de tocar el tema de las emociones y nuestras tres mujeres que están vinculadas a las emociones y a las pasiones. Yo creo, Leonardo, no sé tú qué pienses, pero también uno de los anclajes fundamentales de un liberal es ser respetuoso de los otros y del pacto. Y ello supone algo de contención, supone contención de uno mismo. O sea, el pensar que la libertad es dejar que las emociones y las pasiones galopen sin brida, pues es no haber entendido que la convivencia humana nace precisamente de la aceptación de un pacto. Puedes tener A, B, C versión del pacto, pero ese pacto tiene que ser respetado y por lo tanto yo necesito frenar mis emociones y mis pasiones. Si voy por la calle y alguien me golpea mi coche y yo pienso en ese momento que él tuvo la responsabilidad, pues me tengo que bajar civilizadamente, no a gritarle, no a pegarle con un martillo a su automóvil, sino a decirle, quizá convendría que llamáramos a la aseguradora, ¿no? Creer en la labor de los terceros siempre. Lo cual supone que aunque esté uno furioso porque uno iba con prisa a un lugar y el otro venía distraído hablando por el teléfono celular, uno tiene que contener sus emociones. Y lo mismo las pasiones, que las pasiones pueden ser muy productivas. La pasión por el servicio público puede ser fantástica. Los hay servidores públicos que trabajan 26 horas al día porque piensan que eso les da un sentido en su vida. Pero esas emociones, esas pasiones también pueden ser negativas y hay que controlarlas. Entonces, sí, y esto es Norbert Elias, ¿no? La autocontención como parte del proceso de civilización. Entonces, me parece que la fantasía de pensar que ser liberal es ser, que todo sea, que no haya trancas, que no haya ningún tipo de barrera y que yo haga lo que me venga en gana. No. Resulta que partimos de una libertad acotada, una libertad en donde no se afecta a la vida del otro. Y esto no se dice con frecuencia. El liberal auténtico es alguien que tiene muy en cuenta los intereses del otro, intereses económicos, intereses religiosos, las pasiones del otro, y que tiene que estar contenido y convivir contenido de acuerdo a claro, uno podría desear que sean los menos, pero cada vez la vida en las ciudades nos obliga a más elementos de contención. Es decir, desde la luz roja hasta la distancia entre los automóviles, la distancia entre las personas, ahora con la pandemia, todos ellos son actos civilizatorios, ¿no? Me pongo el cubrebocas porque creo que no debo de ser un potencial portador del bicho. Tengo que asumir mi responsabilidad frente a la sociedad. Y esto no se ubica con el pensamiento liberal, se ubica como que el liberal es un tipo que no tiene el menor interés en frenarse a sí mismo. Falso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ligado al liberalismo, digamos, algunos de los fantasmas que había del siglo XIX es, primero, el asunto que decías en la intervención anterior de que eran comecuras. Yo creo que el liberalismo, particularmente gobiernos de estirpe liberal, conforme se fueron, digamos, afianzando en el siglo XIX, fueron objetos de una propaganda por parte del Vaticano diciendo, a ver, estos desamortizadores desde Europa del Sur hasta México eran enemigos de la iglesia y bueno, se granjearon esta idea de que el liberal igual a enemigo de la iglesia. Hoy creo yo que eso ha dejado de ser así. Incluso me ha resultado sumamente estimulante ver que el Papa Francisco habla del nuevo espacio del laicismo. Es decir, tenemos una base en la cual, y él tiene dos encíclicas muy potentes, la del medio ambiente y el tema de la política, que sí dan como para tener un diálogo interesante. En los últimos tiempos se ha desarrollado. Por tanto, lo digo ahí, sí hay
no sé si una reconciliación entre pensamiento y religión, pero sí un ánimo de tener una plataforma, en este caso de un nuevo laicismo, en donde a partir de la no descalificación se puede ir dialogando cómo cuidamos nuestro planeta. Y voy al segundo punto y lo ligo con esto que dices de las leyes, de cómo organizamos la convivencia. Porque finalmente yo creo que el liberal, desde, digamos, sus orígenes hasta ahora es cómo demonios organizamos la convivencia. Lo primero, tú retomas todo, además dominas esto de los contractualistas, o sea, toda esta idea de los pactos. El liberal lo primero que dice es tenemos que establecer un pacto de delegación para ver en qué condiciones se le entrega al soberano el poder, ¿no? Los actos de administración y qué se le permite y qué no. Entonces es celoso de garantizar no solamente la esfera en la que el Estado no se debe meter, libertades económicas, la capacidad de decidir sobre tu vida, no tiene por qué meterse a quién amas o a quién no amas, por decirlo de una manera absolutamente clara, pero la segunda es qué sí tienes facultad de hacer, qué sí espero que hagas. Y en el caso que tú ponías de un choque, yo espero que Leviatán no esté pensando en decirles a las universidades qué tienen que pensar o qué no, o qué tienen que escribir o qué no. De todas maneras escriben y no los leen, pero bueno, ahí queda el asunto, es decir, oye Leviatán, ¿por qué no haces una regulación para que todos tengamos seguro? Y evitemos efectivamente el que la gente sienta que su patrimonio queda mermado porque el de enfrente, que iba con su celular, me puede afectar a mí no tener con qué responderme. Es decir, lo que se hace, yo creo que desde la óptica liberal es cómo organizamos la convivencia, interfiriendo lo menos posible en esto que yo considero central, que es el individualismo, en el sentido, digamos, más puro del término. Es decir, si tengo la capacidad de producirme a mí mismo, y yo que soy una persona única en el planeta, porque igual que los 7.000 millones que conviven con nosotros en estos tiempos, el Estado no se tiene por qué meter en eso. Por tanto, creo firmemente que la organización de la convivencia pasa por el establecimiento de reglas, normas, desde Constitución hasta reglas no escritas que permiten la convivencia, y creer en ellas es creer efectivamente en la posibilidad de vivir armónicamente sin tener un Estado que tenga que estar interfiriendo en absolutamente todos. Por tanto, no creo que haya contradicción entre la, digamos, inspiración liberal y estos dos ámbitos, Federico. Pues me da una pena enorme interrumpir la conversación en este momento, porque ha sido de verdad una charla de lo más interesante y apasionante. Es lo que detona el libro de Federico Reyes Heroles, que además, como bien señalaba Leonardo, hay una relación bien interesante que quizás no podría ser tan evidente entre su libro anterior de la pandemia también, Registro y Ser Liberal, porque los dos tienen esta vocación por entender nuestra existencia, ya sea a través de los actos, de los rituales diminutos que van dotando de existencia, van dotando de sentido nuestra existencia, o de las grandes ideas, pero los dos tienen este afán de comprender y, como decía, ir siguiendo el camino que va dotando de sentido a nuestra existencia. Federico, muchas gracias por esta conversación, gracias por tu libro. Leonardo, también muchas gracias por Romeo, yo me siento muy afortunado de haber estado hoy en la FIL, de haber estado en esta mesa, pero particularmente de haber leído Ser Liberal. Lo recomiendo ampliamente. A todas aquellas personas que aún no tienen Ser Liberal, que no han tenido la oportunidad de leerlo, por favor, salgan a comprarlo. Ya está disponible en librerías de prestigio, en tiendas departamentales. También, si están en la feria del libro, vayan al stand de Penguin Random House, acudan con las debidas medidas de precaución que ya todos conocemos, y por favor no se pierdan la oportunidad de leer a Federico Reyes Heroles. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por habernos hospedado. Gracias, Federico, y gracias a Leonardo. Gracias, Leonardo. Gracias. Gracias, Federico. Un abrazo. Gracias, Romeo.